Amados, sean todos bienvenidos en esta hora a contestar una pregunta que me ha hecho un amado amigo desde Cuba, quien está inquieto por entender ese pasaje que nos habla de Marta y de María en la casa de Lázaro. Y me dispongo a responder esa inquietud de mi hermano con la ayuda del Señor a la luz de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Así que hagamos una oración. Bendito Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad. Bendigo a mi hermano en Cuba, a su esposa, a todos los miembros de su congregación y a todos mis hermanos alrededor de la tierra que han venido uniéndose a este proceso maravilloso. Oro para que tú, mi amado Espíritu Santo, nos guíes, nos des la expresión y el entendimiento de lo que este pasaje significa para cada uno de nosotros. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Todos son bienvenidos. Este tema lo he llamado ¿eres Marta o María? Todos sabemos que Marta y María eran hermanas, amigas, yo digo muy íntimas y seguidoras de nuestro Señor Jesucristo. Juntamente con su hermano Lázaro, formaban un círculo familiar muy cercano a donde el Señor Jesús solió pasar y posar y dormir allí en más de una ocasión durante su ministerio. Sin embargo, en una de las visitas de Jesús, Marta y María eligieron hacer cosas diferentes. Y la manera en que Jesús reaccionó a tales acciones es una enseñanza muy valiosa que de ese pasaje tenemos para ti y para mí y para todos nosotros en estos días. Vamos a leer la historia. La encontramos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10, del verso 38 al 42, en donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Está hablando de Cristo. Y una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Versículo 41, respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tengamos presente que sin duda alguna esta es una historia real, que nos habla de Marta, que se apuraba y que se esmeraba y procuraba servir al Señor, haciendo todo lo posible para que su querido invitado se sintiera cómodo y muy bien atendido. Y déjame decirte que en eso no hay absolutamente nada malo. Jesús no dijo que fuera malo, sino que su hermana había escogido la mejor parte, para que entendamos. Pero, ¿y dónde estaba María? Mientras que Marta estaba allí cocinando, lavando, alistando la cena y necesitaba su ayuda. Dice la palabra que ella había elegido sentarse a los pies de Jesús. Allí la vemos embelesada, sin duda alguna,
extasiada, escuchándolo mientras él hablaba. Y es muy fácil imaginarnos cómo Marta se pudo haber sentido. Estaba irritada, frustrada, resentida. ¿Por qué tendría ella que hacer sola todo el trabajo? ¿No era acaso justo que María le ayudase? Y de hecho, Marta se sintió tan justificada en su indignación que fue a hablar con Jesús al respecto. Y que, como leímos, le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Lo extraordinario de todo esto fue que el Señor Jesucristo, en lugar de apoyar su queja, la reprendió. Le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amados, ¿cómo se debió haber sentido Marta ante esta respuesta? Yo pienso que es como si le hubieran dado una bofetada en la cara. Allí estaba ella, haciendo todo lo posible para ser hospitalaria y preocupada de que todo marchase bien para atender a Jesús. Preocupada porque su comida tuviera la mejor sazón y su huésped la mejor atención. Mientras que María solamente estaba allí sentada. Y lo que ella hacía para María era lo correcto. Por supuesto que seguramente esta historia nos suena a todos muy familiar. Muchos de nosotros debemos entender que es una enseñanza que nos muestra que también tú y yo, la mayoría de las veces, nos resulta más fácil enfocarnos en todas las cosas que necesitamos hacer y en las metas que debemos lograr, que perdemos de vista lo más importante. No es posible que podamos enfocarnos demasiado en las preocupaciones de la vida. Jesús lo aclara aún más en la parábola del sembrador, en donde en Mateo capítulo 13, versículo 22, nos dice la palabra del Señor. Nota bien: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La mayor prioridad, amados, en nuestras vidas debe ser escoger la buena parte, como lo hizo María. Y es sacar el tiempo suficiente para sentarnos y aprender de Jesús, con el único propósito de que tú y yo podamos llegar a ser como Él es, semejantes a Él en todas las cosas. Es un profundo amor, es una constante devoción hacia Él, y es lo que hace, amados, que todas las demás cosas para nosotros carezcan de importancia. Es buscar las riquezas de la sabiduría y de la ciencia del Señor y del entendimiento que están en Él, en Cristo. Es decir, en su palabra. Tú y yo tenemos al Verbo viviente frente a nosotros y esta es la palabra preciosa de Dios. Y créeme que si no hacemos esto, ¿cómo podemos decir que lo estamos siguiendo? ¿Cómo tú y yo podríamos decir que somos discípulos de Cristo? Un discípulo, amados, aprende del Maestro. Y eso solo podemos lograrlo sacando el tiempo suficiente, sentándonos frente a la palabra de Dios para escudriñarla con amor y con profundidad, para ser iluminados y para poder obtener de manera maravillosa el entendimiento del glorioso misterio de Dios,
revelado en la Escritura. Sin embargo, amados, también hemos de tener en cuenta que Jesús no dijo que lo que Marta hacía fuera malo. No, para nada. Lo que quiso decirle era que había algo mejor para hacer. Y que ese algo mejor para hacer era escuchar su palabra. Y esto, por supuesto, tampoco nos excusa a convertirnos en personas irresponsables, en personas flojas, en personas que no estemos dispuestos a asumir nuestras responsabilidades. Porque obviamente tú y yo tenemos muchos que trabajar y que laborar para producir para nuestro diario vivir. Y muchos obviamente siempre tenemos una responsabilidad diaria para hacerla. Sin embargo, la pregunta es, ¿soy Marta o soy María? ¿Tengo el tiempo suficiente para sentarme a los pies de mi Cristo, para que Él por el Espíritu Santo a través de su palabra alumbre los ojos de mi entendimiento y me dé claridad en todo lo que yo necesito entender del mundo espiritual? Hay un mandamiento claro en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice, Santiago 1, 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este texto lo que claramente nos indica es que lo que hacemos tiene que ser guiado por el Espíritu, con mayúscula, cuya voz solo podremos aprender a escuchar eligiendo hacer lo bueno. Y obviamente lo más bueno para tu vida y para la mía es apartar tiempo para estar a solas con las Escrituras o en compañía de otros hermanos y oír lo que Dios tiene que decirnos a través de ella. Porque ciertamente, hermanos, no hay ninguna bendición en administrar nuestras propias vidas en base a nuestra comprensión humana de lo que tú y yo elijamos y creamos como importante. María había entendido que necesitaba aprender más de su maestro y buscar las cosas que tienen valor eterno. Cuando hacemos eso, es cuando entonces tú y yo podremos ser personas de bendición, porque así todas nuestras obras van a ser impulsadas y dirigidas por el Espíritu de Cristo, que habita en nuestro espíritu, como ya estamos viendo en unos temas recientes. Y obviamente que el amor que sentimos por el Señor es el que nos hace escuchar, aprender y guardar sus mandamientos. En Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 3, nos dice lo siguiente. Primera de Juan 5, 3. Dice, pues este es el amor a Dios. Note, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En Juan 10, 27 también el Señor Jesús nos dice lo siguiente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué bendición tan grande, amados! Es escuchar la voz de Cristo en nuestros espíritus que nos dan la comprensión en nuestro entendimiento. Dice que Él nos conoce y nosotros también lo conocemos a Él y por eso le seguimos. Lo que implica entonces, amados, que la enseñanza del pasaje que hemos estado viendo hoy nos quiere decir que tú y yo podemos estar en peligro de caer en la misma trampa que cayó Marta. Y es que podemos estar tan preocupados por lo que vemos que
o por lo que hacemos, que quizá eso nos lleve a tener un comportamiento negativo hacia los demás. Y esta parte es muy importante, hermanos. Podemos llegar a sentirnos tan justos en nuestras buenas obras que comencemos a juzgar a los demás por no hacer las cosas como nosotros las hacemos, y ojalá que me comprendan bien. Indudablemente la carne es la que está detrás de todo este tipo de pensamientos. Eso le pasó a Marta. La Marta le susurró mentiras y acusaciones en su entendimiento, en su mente, y la llevó a tratar de hacer conflictos y a crear problemas todos los que ella pudiera. Porque es que el objetivo de esto es llevar a las personas tan lejos como les sea posible de la parte buena, que es la de sentarnos a escuchar a nuestro Señor Jesucristo, paciente, plácida y gozosamente. Escuchar esas voces de la carne nos lleva a todo tipo de inquietudes y de problemas y de preocupaciones. Y nosotros necesitamos cerrarle la puerta al engaño. Mire usted que está escrito en Primera de Timoteo, el capítulo 4, versículo 16, lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Qué responsabilidad extraordinaria! Porque lo que esto nos quiere decir es que solo así nos va a ir bien en la vida. La elección incorrecta de Marta no fue que estuviera sirviendo las mesas y cocinando y haciendo el bien, porque lo que estaba haciendo era bueno, pero no era la mejor parte. Era que en su trabajo exigió y criticó a María por no hacer lo que ella estaba haciendo, en lugar de hacer lo que Jesús le enseñó. Si vivimos verdaderamente ante Él, tú y yo no tenemos, y escúcheme bien, influencers de la red y todos los que viven criticando y avergonzando la iglesia día a día, destacando los errores y las equivocaciones de pastores o de iglesias o de lo que sea, con ánimo de lucro. Porque, amados hermanos, nada de lo que hagan los demás puede darnos a nosotros el más mínimo sentido de creer que tenemos derecho a juzgar a los que otros hacen y no lo hacen como nosotros pensamos que deberían hacerlo. Debemos vivir en obediencia a la voz del Espíritu en nuestras vidas. Y lo que otros hacen, créanme, amados, que no es de nuestra incumbencia. No sabemos cómo Él está guiando a otros, o si muchos de lo que hacen otras cosas diferentes a las que nosotros pensamos están equivocados o no. Lo que sí tenemos que entender es que cada uno de nosotros, de los administradores de la Grey, de los que servimos al Señor en su iglesia universal, tarde o temprano tendremos que rendir cuentas individualmente delante de Él en el día del juicio, sea en el tribunal de Cristo o sea después del milenio ante el trono blanco. Así que, amados, levantémonos pues por encima de todo el ruido y de todo el interés terrenal que nos agobia y busquemos definitivamente las cosas que tienen un verdadero valor eterno para nosotros. Como María, encontremos esa comunión con el Maestro y con aquellos que nos siguen para que podamos aprender y llegar a ser como Él. Esa es nuestra meta. A través de la palabra de Dios, la comunión y la oración, es que tú y yo nos volvemos ricos en espíritu. Dios nos dará todo lo que necesitamos y nos lo dará en abundancia,
Porque Él vino para que tú y yo tuviéramos vida, y no cualquier clase de vida, sino una vida verdaderamente abundante. Lo que me resta pedirle al Señor es que Dios tenga misericordia de nosotros, y que todos aquellos que se ponen frente a las redes sociales a criticar, a juzgar y a condenar todo lo que otros están haciendo, bien o mal, en el nombre de Cristo, nos lleve a entender que lo único y el único que puede juzgar esas cosas es el mismo Dios, y que finalmente tú y yo un día vamos a tener que dar cuentas delante de Él, como dice la palabra, por lo que hicimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hay un versículo en Romanos 14:10 que espero que todos, influencers y predicadores y personas que salen en las redes a juzgar y a criticar, quizá lo entiendan. Romanos 14:10 dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esa es una realidad. Y el que no esté ante el tribunal de Cristo estará ante el trono blanco después del milenio, en los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios traerá a creación. Estas personas que se dedican a criticar y a juzgar y a avergonzar, quizás si hay muchos errores, muchas equivocaciones, quizá muchas cosas evidentemente no son del Señor, pero no nos ponen a nosotros en la posición de juzgar y criticar, porque al hacerlo y al mostrarlo estamos avergonzando el Evangelio, estamos avergonzando a Cristo, porque la gente que ve esas cosas sin el Espíritu de Dios va a decir: todos esos evangélicos, todos esos cristianos son así, todo es una farsa, una mentira, etcétera, etcétera, etcétera. Que el Señor, amados, nos ayude a ser inteligentes espiritualmente y a orar por la apostasía que ha venido sobre la iglesia, porque está profetizada y tú y yo no podemos hacer nada para evitarlo. Y en vez de estar criticando y juzgando a los demás, preocupémonos por enseñar lo que está escrito, porque es que el apóstol Pablo, tú y yo ya lo sabemos, nos invita a que aprendamos en él y en Apolos a no pensar más allá de lo que está escrito, porque de ahí para allá solo vienen disensiones, contiendas, pleitos y problemas a los cuales el Señor no nos ha llamado. Sentémonos pues a los pies de Cristo, que es su palabra, y dediquémonos a escudriñarla y a compartirla con serenidad, con tranquilidad, con amor hacia el cuerpo de Cristo y las almas que no lo pueden entender, con mucha paciencia, entendiendo que la recompensa vendrá de parte del Señor para nuestras vidas, y que Dios a cada uno le dará conforme a sus obras. Oremos. Querido Dios, te doy gracias por tu palabra. Qué hermoso es tener el privilegio de escudriñar la Escritura. Qué hermoso es el privilegio que tenemos de, en vez de estar viendo una novela, un partido de fútbol, muchas veces, no digo que, no sé si eso se pueda ver o no, sino de sentarnos a tus pies, a solas, con tu palabra, para recibir de ti la revelación, para recibir de ti tu sabiduría, para obtener de ti vida en abundancia y para poder tener la capacidad de poder enseñar, compartir e ilustrar a otros que mucho están necesitando del entendimiento de tu misterio. Te doy gracias, amado Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que nos has dado para guiarnos a toda la verdad. Amén y amén. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo y hasta la próxima. Que el Señor nos dé la oportunidad de volvernos a ver. Suscríbete al canal. Acércate al grupo de WhatsApp, que es nuestro grupo de estudio que ha crecido bastante. Y allí tendremos interacción, allí podemos comentar, podemos saludarnos, podemos compartir materiales. Todo para la gloria del Señor.
Y aparta, amado, tiempo para sentarte a los pies de Cristo, para escuchar con serenidad y tranquilidad lo que Él tiene para decirnos en este último tiempo, cuando el fin de todas las cosas se aproxima, cuando el rapto de la iglesia es inminente y cuando tú y yo no tenemos tiempo para despabilarnos con las cosas de esta tierra, sino para estar concentrados en el Espíritu y muertos a nuestra carne. Que el Señor les continúe bendiciendo.